En estos videos hablaremos de las referencias bibliográficas. En esta primera parte se mencionará cómo hacer referencias de libros de un solo autor o dos o más autores. Y en la segunda parte se mencionará cómo se hacen las referencias de revistas y textos de internet. Cabe mencionar que cuando iniciamos una investigación, después de que elegimos el tema, pues tenemos que elegir algunas fuentes de consulta de donde apoyaremos y argumentaremos la información que vamos a necesitar para esta investigación, de acuerdo a cuál sea nuestra necesidad. Y justo es que demos el crédito a los autores, a las editoriales, a las páginas de internet de donde nos apoyamos para hacer esta información. Entonces, para ello vamos a hacer este par de videos en donde describamos con puntualidad cómo hacer este trabajo, cómo hacer las referencias. Pero primeramente, ¿qué son las referencias bibliográficas? Bueno, las referencias bibliográficas las podemos entender como el registro de datos que identifican las fuentes de información. Es como su acta de nacimiento. En ella se escribe desde quién es el autor, que es como que si fuera sus papás, en dónde nació, pues el lugar donde se imprimió, y otros datos que son de relevancia que ya se mencionarán a continuación. Y también, pues, es importante definir qué es una fuente de consulta. Y bueno, las fuentes de consultas son los lugares de donde se obtiene la información y pueden ser artículos, libros, revistas, periódicos, inclusive algunas páginas de internet u otros lugares donde se puede obtener dicha información. Cabe señalar que, como lo mencionamos, pueden ser digitales o impresas. Ahora es muy común que encontremos un libro de manera digital y un libro que también lo podemos encontrar, o como siempre lo hemos encontrado, de manera impresa. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está en internet y otro lo podemos a lo mejor manipular y tenerlo en nuestras manos. Ahora, hay muchas formas de cómo hacer este tipo de referencias. Casi cada universidad o cada lugar donde tienen que hacer o elaborar trabajos de investigación adopta una o genera alguna. En este caso, nos apoyamos en la Dirección General de Material e Informática Educativa de la misma Secretaría de Educación Pública, en donde se indica cómo hacer esta referencia. Y en mi caso, me apoyé en el libro de Ruiz García María Teresa, Español 2, serie Ser Mejor México, Esfinge 2019. Es decir, la información que vierto acá está apoyada en la información del libro de la profesora María Teresa Ruiz García. Bajo ese entendido, comenzamos con los libros. Primeramente, ¿qué datos integran la referencia? Bueno, pues siempre debemos de poner nombre del autor, es algo indispensable. El título del artículo depende de qué tipo de fuente sea, porque hay libros que no se dividen por artículos, sino por subtítulos. Entonces ahí, pues no entra la palabra de poner el título del artículo. Lo que sí es de que siempre debe estar el título del libro, o de la revista, o periódico, o si es un texto tomado de internet, igualmente, de diccionarios o enciclopedias. La editorial, si es que es un libro impreso, o página electrónica si se trata de un libro digital. Aunque también se ocupa en la actualidad que algunas páginas digitales también ya traen la editorial. El lugar y fecha de la publicación o fecha de consulta. ¿A qué nos referimos? Cuando es un libro impreso hay una fecha de publicación, si el momento en que se registró ante las autoridades, o nosotros tenemos que acudir a la fecha de consulta si se tratara de una consulta en línea en internet, porque sí las páginas pueden cambiar de un momento a otro su información. Y por último, las páginas consultadas, si así lo requiere el caso, es decir, si leyeron de la 15 a la 20, de la 30 a la 40, pero no en todas las fuentes aplica. Vamos a ver los datos de las referencias de libros. Primeramente debemos poner el nombre del autor empezando con su apellido. Ojo, ese es algo bien importante. Empezamos poniendo los apellidos del autor, después una coma y enseguida su nombre. Ahora, si fueran varios autores, el primero igual, apellido, luego su nombre, y los demás ya de manera común. Empiezan con su apellido, con su nombre y luego su apellido, y después punto y seguido. Después el título del libro en cursivas, por lo general esa es la sugerencia que se da, siempre en cursivas el título del libro, se coloca una coma, posteriormente el lugar de impresión, editorial y año. Bien, vamos a ver. Ejemplo del libro de un solo autor. Cuando el libro solamente lo escribió una sola persona, queda de la siguiente manera. Apellido por su nombre. Esta va a ser la fórmula que vamos a ocupar. Así como en otras materias se ocupan fórmulas, aquí también vamos a ocupar esta pequeña fórmula. Primero su apellido y luego su nombre. Posteriormente el título del libro. Enseguida el lugar de impresión, la editorial y el año. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar estos 5 datos
en el libro que estamos consultando. Y lo que vamos a hacer para que nuestra fuente quede bien es sustituir. ¿De qué manera? Aquí tenemos la portada de un libro, que es donde precisamente nos apoyamos para hacer este trabajo. Y vamos a ver que este libro, aquí encontramos en la portada el título del autor, que es una sola. Encontramos el título del libro, Español 2, serie Ser Mejor, y encontramos la editorial. No es todo, pero con esto podemos iniciar a hacer nuestra ficha. Y empezaríamos así, sustitución. Lo que está de azul, marino, que dice apellido y nombre del autor, lo sustituimos por su nombre de la autora, que es Ruiz García María Teresa. Ella escribió el libro que estamos consultando. De ahí el título del libro, donde está de rojo, lo vamos a sustituir por el verdadero título, o por el título que es Español 2, Ser Mejor, o serie Ser Mejor. Enseguida viene el lugar de impresión. No está en la portada el lugar de impresión, pero si nos vamos al interior del libro vamos a encontrar que al igual que la portada, adentro del libro con el mismo material de todas las hojas, hay algo que se llama portadilla. Al reverso de esa portadilla hay una hoja como esta que está aquí, en donde están todos los datos del autor, ¿sí? Donde está el lugar, la editorial, autores y todo lo demás. Y aquí podemos encontrar primeramente en el recuadro rojo, que dice que es impreso en México, que es lo que ocupamos. En el recuadro verde indica la primera edición 2019 y la reimpresión 2020. Nosotros, y cuando hagamos una referencia, debemos apoyarnos en la edición, que es la fecha en que se registró el libro, no en las reimpresiones. Ahora, si algún libro encontraran quinta edición, pues no ponemos el nombre del año de la primera, sino de esa quinta edición, porque quiere decir que el libro ahí tuvo una transformación y probablemente alguna transformación es la que de donde ustedes estén apoyando, y en la primera, pues a lo mejor en la primera edición no lo van a encontrar, sino nada más en la quinta. Por eso nos vamos a apoyar en la edición, ¿sale? Y por último, pues aquí vemos que es Editorial Esfinge y sus derechos del 2019 de este libro. Bien, ahora ya con estos datos, pues podemos completar la ficha completa, la cual dice Español 2, serie Ser Mejor, México, que es el lugar, ¿sí? Así nada más se le pone México. La editorial es Esfinge, si ustedes se fijan no le pusimos editorial, Esfinge, solamente le ponemos Esfinge, y el año en que se publicó el libro, 2019. Aquí quiero hacer la siguiente aclaración. No se trata de un cuestionario de preguntas y respuestas, es decir, no pusimos nombre del autor, Ruiz García María Teresa, título del libro, Español 2, serie Ser Mejor, no, sino que la forma de hacer esta referencia es de manera corrida, nombre del autor, título del libro, lugar de impresión, editorial y año, sin anunciar de qué se trata. Anunciar es decir, editorial, Esfinge, año, 2019. Si no queda la descripción, así. Ahora vamos con libro de varios autores. ¿Cómo se hace? Pues es los mismos datos, apellido, nombre del autor, posteriormente viene el nombre del coautor y sus apellidos, y enseguida viene el título del libro. ¿Qué cambió con referencia a la anterior? Que nada más aquí se agregaron los nombres de los coautores, pero viene todo igual. Lugar de impresión, editorial y año. Ahora este es el libro actual de mis alumnos de primer grado, el que nos otorgaron por parte de la Secretaría, que es un libro de texto gratuito. Y aquí vamos a identificar los datos. Primeramente ya vimos que son 4 autores. Y la primera, que se considera la principal, es Karina Valeria Muro Villafuerte. Y de ahí vienen otras 3 personas. Igualmente está el título del libro y la editorial. Ahora, ya con esto podemos comenzar a hacer nuestra referencia. ¿Y cómo vamos a iniciar? Pues primeramente poniéndole el nombre del autor, de la primer autora, Muro Villafuerte Karina Valeria. Ahora, de acuerdo a la descripción que está en azul más tenue, dice que los siguientes nombres de los autores deben iniciar con el nombre y después el apellido. Por eso colocamos Patricia del Carmen Gil Chávez Nava. Otra autora es Claudia Hernández y Hernández. Y el último coautor es Fernando Rodríguez González. Aquí tenemos a los 4 autores de este libro, teniendo como principal a Muro Villafuerte, Karina Valeria. Y los datos se organizan de esta manera. Posteriormente viene el título del libro, ya lo sabemos, es Español 1. Después lugar, no lo pudimos ver en la portada, así que nos vamos al reverso de la portadilla, y aquí encontramos que inclusive ya hasta nos regala una fuente con los datos bibliográficos. Entonces aquí solamente retomamos, pero nosotros si no los tuviera, nos remontamos a que es impreso en México y que los derechos de este libro son del 2018 y la editorial es
correo del maestro. Son los 3 datos que nos faltaban: lugar, fecha o año y la editorial. Y bueno, vamos a establecer que el lugar de impresión, ya quedamos que es México, coincide. El correo, la editorial es Correo del Maestro, y al final el año es 2018. Aquí, para quien ocupe este tipo de videos, identificar que no se tiene que cambiar de color. Aquí lo estamos haciendo únicamente para identificar las partes, como apellido, nombre del autor en azul marino, y aquí está en azul marino. Los nombres de los coautores en azul más tenue, y aquí también el título en rojo y el lugar de impresión en color café. Para eso estamos ocupando los colores, pero ya en la realidad o ya en la forma de hacerlo, pues es con lápiz, lapicero o con computadora en un solo color. Ahora, hay otra variante de cómo hacer el libro de varios autores, y para eso vamos a ocupar igual el apellido y nombre del primer autor, y enseguida vamos a poner et al. ¿Y qué es et al? Bueno, et al es una abreviatura que sustituye a los nombres. Su significado es y otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ponemos et al, significa que hay otros autores, ¿sale? Y esa es la variante, de ahí para allá todo es lo mismo: título del libro, lugar, editorial y año. Vamos a ver, ahora este es el libro que tienen mis alumnos de segundo grado, en donde igualmente encontramos a los autores, que es Enrique Lepe, Sergio Tobón, Gabriel Martínez del Campo y Carlos Belmonte. Siempre el que viene como número 1 o en ese orden, pues se piensa que es el autor principal. Entonces siempre es el nombre que se escribe en este tipo de fuentes al inicio. Encontramos el título y ya tenemos aquí la editorial. Entonces hacemos lo siguiente: iniciamos en nuestra ficha con el nombre, con el primer nombre, que es Lepe, Enrique, su apellido es Lepe y su nombre es Enrique. Y de ahí, en lugar de poner todos los demás nombres de Sergio Tobón, Valeria Martínez y Carlos Belmonte, únicamente vamos a poner et al, y es correcto, que significa y otros. Entonces cuando lo leamos, esto va a significar Lepe, Enrique y otros. El título del libro es Español 2, lugar no lo tenemos, vamos otra vez a la parte de atrás de la portadilla, y ahí está otra vez una ficha bibliográfica con todos los datos, pero si no los hubiera, nosotros nos vamos a la parte de abajo, donde dice que es impreso en México en el año 2019, aquí tenemos una reimpresión en 2020, no le hacemos caso, porque el 2019 está la primera edición de este libro, o la edición registrada de este libro, y editorial Trillas. Además de que en la parte de arriba de la ficha coincide que es 2019. Entonces vamos con México como lugar, editorial Trillas y año 2019. Y bien, con esto vamos a iniciar o vamos a culminar esta primera parte. Espero que sea de utilidad. La segunda parte hablaremos de estos 2 elementos, que es artículos de revistas y periódicos y textos tomados de internet. Veamos la segunda parte.